Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Respecto a un reporte de última hora de la cadena Caracol de Colombia sobre lo que tenemos que acordar entre todos los ecuatorianos que testificamos las mañas, las operaciones delictivas de este grupo que, alejado de la ley, bronquea a nuestros soldados en una línea divisoria que para ellos no existe. Ellos creen que es un sólido territorio que lo han adoptado como escenario para planificar y hasta protagonizar y ayudar el tránsito de drogas desde la nación colombiana, cuyos departamentos cercanos a la línea de frontera con Ecuador se han dedicado de un tiempo a esta parte, mientras el señor presidente Santos y su administración, que ya mismo termina, se dedicaban a buscar renglones para pacificar a estos grupos, consiguiendo con cúpulas, con varias cúpulas, pero no con soldados, que ya les brilló el oro de la narcodelincuencia y se pusieron a las órdenes de importantes bandas continentales que están haciendo corredores de lo que duele, molesta y agravado la situación es la permisividad para sembrar enorme tariaje en los departamentos de, entiendo que Tumaco, Nariño especialmente, se han sembrado las plantas prohibidas por los estados de Colombia y Ecuador. Y claro, el señor presidente, entusiasmado como está en irse con la medalla de haber conseguido la paz en Colombia, que no hay tal, les ha dejado abandonados y a su suerte, pero ellos han sabido aprovechar y comienzan a golpear al vecino. Y el vecino lamentablemente no ha estado preparado. Es un poco el resumen que vemos todos los ciudadanos, general Moncayo. ¿Qué opina de el papel que está cumpliendo el señor presidente Moreno al enfrentar esto y al concretar exigencias con la autoría de usted, especialmente general Moncayo, que tiene la fortaleza y el apoyo ciudadano, el apoyo de todos los ecuatorianos para reclamar qué aspectos a Colombia? Muy buenos días, general. Gracias por estar aquí. Buenos días, Gonzalo. Qué gusto estar con usted. Un saludo muy afectuoso a la audiencia. A su pregunta cabe una respuesta. A mí me parece importantísima esta actitud del presidente Moreno. Una actitud porque dicen, ¿no?, que los hombres inteligentes se rodean de gentes que puedan ayudarle, apoyarle y no necesariamente tienen que saber de todo. Lo peor que puede pasar es un mandatario que crea dominar todas las áreas, conocer todo y se rodee muchas veces de personas no calificadas. Así es que me parece a mí, no por mi persona, sino por la actitud del presidente, que es muy valioso, el que en todos los campos, porque no solo es el de la seguridad, usted ve, oye a las personas, escucha a las personas, escucha más de una opinión y se hace su propia opinión. Eso es lo que ha pasado ayer. Fui invitado para esta reunión con el señor presidente, junto con el señor general Varela y el señor general Mantilla de la policía, ambos de servicio pasivo, para escucharnos cuál era nuestra opinión, que le expresemos qué es lo que según nosotros está sucediendo. Y por supuesto conversamos más de una hora y él está clarísimo de lo que ha pasado con el país. Él mismo ya lo ha dicho y esta es otra virtud del presidente Moreno, lo dice. Por más que rabien las personas que tienen que rabiar, porque dice verdades que han estado opacadas, ocultas
pero que todos lo sabíamos aquí. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso, Gonzalo? Así es pero que vale reiterar esas verdades que hay han que manifestado. reiterarlas, por supuesto. ¿Cuáles fueron las verdades que inscriben esta coyuntura del señor presidente Moreno? Mire, lo que vamos a hacer este grupo es simplemente presentar recomendaciones, pero no se trata de recomendaciones solo para la coyuntura. Se trata de recomendaciones para restablecer un sistema de seguridad que fue desmantelado en estos 10 años. Y usted me conoce, Gonzalo, yo no digo una palabra de más y no puedo sustentarla. Fue ideologizado de tal manera que los resultados, lo que estamos viviendo ahora, se sembró durante mucho tiempo. Infelizmente, esta dolorosa cosecha es fruto de una década de no haber manejado bien la política de seguridad y defensa. Mire, ¿cómo puede ser un país, cualquier país del mundo, en el que no haya aprobado un Consejo Estratégico Nacional? ¿Cómo puede ser un país en el que no haya un Plan Nacional de Seguridad? Yo no entiendo un país en el que solo en el área de defensa, en el Ministerio de Defensa, en los 10 años del presidente Correa, hay 3 políticas de seguridad y defensa. Todos sabemos que la política de seguridad y defensa es una política de Estado, que va más allá de los gobiernos. Por eso es sintomático que en el mismo gobierno hayan 3 políticas de seguridad y defensa. Esas cosas no pueden pasar. Entonces, el asesoramiento nuestro va a ir en el orden de reconstruir un sistema de seguridad indispensable. No hay Estado en el mundo. Usted alude a reconstruir. Reconstruir, porque mire, evidentemente fue desmantelado y con argumentos traídos de los pelos, ¿no? Argumentos como decir que la inteligencia policial reportaba al imperio y no al presidente, que los militares primero iban a informarle al embajador y después al presidente. Yo fui pues todo en el ejército, ¿no? Hasta jefe del comando conjunto. Le puedo decir, nunca jamás en la vida el ejército se reportó, ni las Fuerzas Armadas se reportaron al embajador de los Estados Unidos. Entonces, con esos prejuicios, se desmanteló un sistema que además funcionó muy bien, Gonzalo. Un sistema de seguridad que no era impuesto por ningún imperio. Un sistema de seguridad con el que pasamos bien un conflicto internacional, yo le diría impecablemente, con una conducción política del señor presidente Durán Ballén, aconsejado por el Consejo de Seguridad, una conducción estratégica del Comando Conjunto, una conducción operativa que nos correspondió en el teatro de operaciones, pero funcionó muy bien. Con ese sistema pasamos varios conflictos. Recuerde usted el gran levantamiento indígena de 1990, sin un herido. Pasamos los propios de Alfaro Vive, algunos de los cuales están en el gobierno, pudieron con ese sistema entregar las armas y reintegrarse a la sociedad civil. O sea, era un sistema que funcionaba, que habría que hacer, siempre hay que hacer modificaciones, mejoramientos, pero no desmantelarlo y peor, no reemplazarlo con Yo creo algo. que la situación para el Ecuador es realmente seria y grave. Estamos viendo con mayor evidencia cada vez que la guerra que considerábamos guerra exclusivamente colombiana, aun cuando producía efectos en el Ecuador, ahora es una guerra en el Ecuador, es una guerra ecuatoriana. El terrorismo parece que ha venido para quedarse en el Ecuador y esa es una premisa que tiene que ser analizada cuidadosamente para ver si tiene fundamentos sólidos y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para combatir esta situación o para descartarla y obtener por otros métodos o caminos la solución interna del problema. En segundo lugar, yo creo que el Ecuador tiene que estar unido frente o con su gobierno. Tenemos que ofrecerle todos, independientemente de cómo pensemos sobre la política interna nacional, tenemos que ofrecerle este rato la colaboración más amplia e incondicionada para que pueda el gobierno, como un Ecuador sólido, un solo puño, luchar contra esta violencia que nos amenaza y que ahora está expresándose, ya no solamente en el límite con Colombia, es gravísimo lo ocurrido en Quinindé.
porque eso demuestra, en primer lugar, que tienen una capacidad estratégica para controlar eventualmente la economía nacional inclusive. El puente sobre el río Quinindé destruido nos habría aislado de la costa ecuatoriana. Quito estaría incomunicado con Esmeraldas y con la costa. En consecuencia, esto es absolutamente serio, esto es urgente, esto es grave. En tercer lugar, yo creo que no se trata solamente de buscar causas, y una de ellas lo ha dicho el presidente Moreno, y lo ha dicho con toda razón y con toda la valentía que hay que reconocer. Una de esas causas es la tolerancia que tuvo el anterior gobierno con estas fuerzas del terror o de la delincuencia organizada. No basta proclamarse defensor de los derechos del pueblo mientras al mismo tiempo se está recibiendo la influencia, la ideología e inclusive la ayuda física y material de fuerzas que luchan con armas para derrocar a los gobiernos legítimos. En consecuencia, tiene que asumirse y declararse la responsabilidad, como lo ha hecho el presidente Moreno, del señor Correa y sus adláteres. Esto es evidente. Yo te mencionaría también algo más. El Ecuador entero significa Fuerzas Armadas, diplomacia y sobre todo pueblo. El pueblo tiene que estar unido y rechazar estos actos de violencia. Debe reclamar al mismo tiempo que cuentas por lo no hecho en el pasado, tiene que manifestarse resuelto a apoyar las medidas que adopte el actual gobierno. Yo quiero destacar y aplaudir la decisión del presidente Moreno de convocar a los altos militares que han dirigido la política militar del Ecuador en el pasado y que la han ejecutado con talento, patriotismo y eficacia. Entre ellos, Paco Moncayo, que nos honra con su presencia en este panel. La opinión de esos ecuatorianos de bien, reconocidos como gentes que practican la ética, se mueven a base de la inteligencia y del sentido común. El apoyo de esos ecuatorianos va a abrirle las puertas al gobierno para que encuentre caminos de solución. La solución a este problema no va a ser ni fácil, ni será inmediata, ni podrá ser simple. Tiene que ser una solución comprensiva, compleja, que cuente con el apoyo de todas las dinámicas existentes en el país y que reciba en consecuencia el apoyo de los ecuatorianos. Yo diría en política internacional, y usted lo ha mencionado, Gonzalo, es hora de que la diplomacia ecuatoriana piense sobre todo en los intereses del país. El país necesita a este rato recibir la solidaridad continental, porque está empezando a producirse el germen de una guerra que no sabemos a dónde puede llegar. En consecuencia, no después, ahora se necesita que se pronuncien UNASUR, la OEA, los mecanismos multilaterales que tiene el continente. ¿Por qué la señora canciller, en lugar de estar haciendo propaganda para su candidatura a la Asamblea General en Bakú, en Azerbaiyán, este momento, no está dirigiendo una ofensiva diplomática para acercarnos a la OEA, acercarnos a los organismos internacionales y hacerse cargo de que en su país, el de la canciller, que es el nuestro, ha habido ya 3 secuestrados. Hay soldados muertos, hay estallidos de bombas en la costa, en la frontera, en el Mataje y ahora en Quinindé. La señora tiene que estar en Quito dirigiendo esa diplomacia, cooperando para que el Ecuador evite entrar en estos caminos de guerra y no promoviendo una candidatura inclusive cuestionada por el irrespeto a la palabra de honor que eso lleva implícito. De modo que esas son, en mi opinión, la forma en que debe analizarse este problema. Un problema con causas evidentes, la tolerancia hacia la delincuencia, un problema que puede tener desenvolvimientos tremendamente graves para el país y el continente, un problema no solo nacional, es un problema que implica e involucra a Colombia, involucra y debe involucrar a las organizaciones plurinacionales. Me parece que el presidente tiene varios frentes abiertos, pero el más grave es el frente dentro de su partido. O sea, uno de los más complejos y sobre todo del ala correísta, que es la oposición concreta que en este momento está jugando en favor de todo lo que ocurrió estos 10 años y están tratando de alguna forma tratar de salvar los muebles, como se dice coloquialmente, y de permanecer anclados a esos mismos postulados.
Y sin embargo, vemos que esto, como decía el general Moncayo, o sea, necesitamos para enfrentar esta amenaza tan variable y tan compleja, con estos grupos disidentes criminales aliados con el narcotráfico y que tienen un sinnúmero de facetas nexos. y de nexos y de conexiones a todo nivel, necesitamos un país cohesionado. Y O sea, para enfrentar este tipo de amenazas a nivel político se necesita que el presidente tenga un respaldo. ya. Y evidentemente Pero sí. la lógica de conducción debe ser también provista por lo que haga o deje de hacer el señor presidente de la República. Deje de hacer en el sentido de que él prefiera al país y no al partido, por decirle de alguna manera, ¿no? Ese quiebre ya se ha dado. Yo creo que estamos viviendo las secuelas de ese quiebre y de ese rompimiento. Como en algún momento comentábamos, esa transición todavía no termina, en la cual los funcionarios que han sido leales al anterior gobierno, al gobierno del expresidente Correa, todavía no terminan de salir del gobierno, siguen instalados con esa lógica y con ese mismo discurso. Entonces, el presidente ha tomado, según lo que se ve, una decisión. Sin embargo, le va a costar un poco más de tiempo porque básicamente es un equipo de trabajo que ha venido consolidándose durante 10 años. Y ahora mismo hacer los relevos es complicado para el presidente de la República. Y me parece que en el sentido de cuando se habla de que el país debe estar cohesionado para apoyar estas iniciativas y esta amenaza que realmente es la más preocupante en este momento de la seguridad fronteriza, le hace un craso favor al presidente el hecho de que la oposición sea la posición más dura y radical venga desde su propio partido político. Si es que él no logra estabilizar de alguna forma eso y llegar de alguna forma a una tregua, va a ser siempre un elemento perturbador que no le permita al presidente ir un poco más allá. Yo sí quiero destacar también lo que decía el doctor Ayala en el sentido de, o sea, me llama muchísimo la atención que la canciller siga en esa línea tan ortodoxa y que no nos dio ningún resultado en el campo diplomático, y me refiero al tema Assange, por ejemplo, que es un tema que se volvió un tema además de seguridad mundial. Cierto. Por la amenaza que significa la presencia de Assange en la embajada del Ecuador en Londres. Eso tampoco se ha analizado debidamente en el plano de la seguridad, porque no olvidemos que entran y salen a la embajada todo tipo de visitantes, extremismo izquierdo, personas vinculadas a movimientos terroristas, según información que nosotros hemos podido recabar. Entonces, ese también es otro problema grave de seguridad que tiene el país y sin embargo está ahí. O sea, no se dan mensajes claros de que se quieran resolver las cosas. Esa ambivalencia no nos ayuda para enfrentar precisamente los problemas más cruciales que ahora estamos viviendo, y creo que en ese sentido el presidente está dando pasos, pero necesita además la colaboración. ¿Cómo cree usted que debe sacudirse el señor presidente? Creo que está tomando acciones y creo que tenemos que darle tiempo. ¿Nos podría el general Moncayo advertir qué cambios de visión sobre el problema y de evaluación sobre el conflicto tiene el señor presidente, si es que le es posible transmitirlo a conocimiento público, sus percepciones sobre si está desatinado, sobre si le notaron presionado por las circunstancias ideológicas o simple y llanamente le está preocupado por el desbarajuste en que le dejó a la institución militar y a la inteligencia militar y a la diplomacia ecuatoriana el correísmo. Él debe estar preocupado y avergonzado en silencio, ¿no es cierto?, por no hacer más a la ola más grande, qué sé yo. Perdone, general, que me atreva a leer, con permiso, presidente, su pensamiento, presidente. Bueno, la verdad es que el presidente está sumamente claro de lo que está pasando con el país. Él mismo ya expresó, recuerden, y eso es lo que me gusta de él, que es un hombre pragmático. Dijo, sí, aquí ha habido una enorme permisividad. O sea, era un territorio en el que el Estado no estaba presente. Y al no estar presente el Estado,
se lo toman estos poderes perniciosos del crimen internacional. Porque aquí no hay ideología, la ideología es el dinero. Aquí a la gente esta no les importa derechas, izquierdas, no les importa combatir al Estado, pero sí les interesa cooptar al Estado. Por eso recuerden que algún día se dijo de Colombia que era una narcodemocracia, porque lo que les interesa a ellos es cooptar policías, militares, jueces, fiscales. No pelean contra el Estado, es la diferencia con la guerrilla política que quería desmontar un tipo de Estado para poner otro. El presidente está completamente claro, yo no le vi ninguna oscuridad, compartimos, hablamos y realmente teníamos las ideas muy, muy similares. De manera que eso está bien. Ahora, ¿se acuerdan Perdone, ustedes? general, ¿en qué sentido está bien la actitud Está muy bien del presidente? informado, él está muy claro, él sabe los errores que se han cometido, él sabe qué se dejó de hacer. Él mismo inclusive dijo, después de hablar de la permisividad, habló de Correa, que del se había... correísmo. No, es que en estas reuniones no se habla de... No le estoy de esas preguntando, cosas. digo, el señor No. presidente ha hablado de Correa, No, conmigo, fue fuera de ustedes, con nosotros, fuera de... con nosotros se habló de la seguridad, de las causas, de los problemas, de cómo están las cosas, y en eso está sumamente claro el presidente. Ahora, recordemos, y esto es importante, en 1995 estábamos enfrentando un conflicto con el Perú, que como vemos tiene una dimensión muy diferente. Estuvimos juntos todos. Gonzalo, en temas de seguridad, todos los ecuatorianos debemos reaccionar como un solo puño. Eso es un verdadero patriotismo. Sí. En temas de seguridad, no hay nada más odioso que los politiqueros que quieren sacar provecho de los problemas que está viviendo un país. Entonces salen a hablar unos mal del uno, mal del otro, en lugar de todos aportar con ideas para una causa común. Este es un problema del Estado ecuatoriano, de los 16 millones de ecuatorianos. Tenemos que hacer causa común. Y las personas que no lo hagan serán réprobas ante la opinión pública. Es importante decir... ¿Pidió consejos el señor presidente? No, pero si para eso nos ha reunido. Y eso es algo, como decíamos al principio, importante. Usted no puede saber todo. Los caudillos endiosados, ególatras, creen que saben todo, que pueden todo, que no necesitan oír a nadie. Y cuando escuchan, inclusive tergiversan lo que escucharon conforme sus propias convicciones. De manera que me parece que esto está bien. Hay que sumar los esfuerzos de todos, hay que entender, como bien se dijo, la diplomacia juega un papel importantísimo en el sistema de inteligencia, por ejemplo. ¿Qué son los consulados? ¿Qué son las embajadas? Sino fuentes de inteligencia para el sistema de inteligencia nacional. Tenemos que hacer funcionar al Estado en su conjunto. Debemos evitar divisiones. Debemos evitar ideologizar este tema. Aquí ya no estamos hablando de una guerra en contra de movimientos guerrilleros, marxistas, no. Estamos hablando de una guerra declarada a la prensa, al país, por bandas criminales que no tienen principios, que no tienen ideología, que no tienen reglas. Hay que saber cómo combatirlas. Esto es algo muy importante y hay que preservar el tema como un tema de interés nacional, no de cada partido, de cada movimiento, porque eso nos causaría un factor de debilidad para enfrentar esa amenaza. Lo que ha dicho Paco Moncayo con respecto a lo que conviene hacer en lo tocante a las Fuerzas Armadas, yo lo suscribiría 100%. Además, me baso en sus palabras cuando dice hay 3 secuestrados, pero se nos ha secuestrado el derecho a ser informados. Yo pensaría en un eslogan que cuando se producen abusos graves en el mundo surge espontáneamente. Gritemos todos los ecuatorianos, yo soy un periodista secuestrado. Digámosle al gobierno, yo soy un periodista encadenado. Y el Ecuador tiene que levantarse como un solo hombre, como una sola persona, como una sola mujer, para apoyar lo que resuelva el gobierno nacional.
Al mismo tiempo, recordémosle al señor Moreno, uno, que ha hecho bien en convocar a los que saben de la materia para escuchar sus consejos y su opinión. Recordemos, le digo, que todo el Ecuador, mientras proceda de esa manera, estaremos junto a él. Queremos que lo que él piensa en esta materia sea un éxito, que triunfe las políticas que él seleccione o escoja para resolver este gravísimo problema. ¿Algún aporte suyo en el ámbito diplomático? En el ámbito diplomático yo diría, meditar sobre la conveniencia de convocar al órgano de consulta de la OEA. Primero, convocarle al Consejo Permanente para denunciar estos hechos criminales que pueden ser la simiente de una guerra prolongada. Para evitar eso, la acción interna, indispensable, pero la cooperación internacional, igualmente indispensable. El aporte moral que podría darnos la OEA al condenar estos hechos de manera multilateral ya sería importante. Y luego aprestarse a solicitar y recibir toda la cooperación posible. La de Estados Unidos, la de Colombia, la de los países que se han encontrado en situaciones similares. Y sobre todo, escuchar la voz del pueblo ecuatoriano. Si el pueblo se pronuncia en un determinado sentido, el gobierno tiene que ser sensible a esas manifestaciones y actuar coordinadamente. Lo que usted quiera decir, señor general Paco Moncayo. Bueno, quiero dejar en la gente un espíritu de optimismo también. Quiero decirles que a pesar del acoso de 10 años, tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales que no agacharon la cabeza. No importa si tienen fusiles de hace 25 años, si no tienen chalecos antibalas, porque fusiles se puede comprar, chalecos se puede comprar, cascos se puede comprar, visores nocturnos se puede comprar, sensores se puede comprar, pero si hubieran logrado destruir los valores, los principios y los fundamentos de la producción militar, entonces sí estaríamos en un grave problema. El valor de la valentía. Tenemos una muy buena policía que bien dirigida, trabajando conjuntamente, pueden darnos seguridad. Yo tengo optimismo en este sentido, porque lo que se puede corregir es relativamente fácil de corregir, pero lo sustancial, lo esencial tenemos. Y hay que ponerlo a funcionar de la manera más bien planificada, sistemática, eficiente, porque debemos defender la paz de todos los ecuatorianos, la seguridad de todos los ecuatorianos. Ese mensaje para que la gente no se sienta abrumada, desesperada, es un mal momento, pero juntos todos los ecuatorianos podemos salir adelante y romper esas cadenas con las que ignominiosamente están queriendo acallar la verdad. General, el señor presidente de la República del Ecuador ayer dijo que Rafael Correa desmanteló a la institución militar. ¿Qué le parece a usted? Mire, él lo dijo... Aludiendo como que es esa la causa para que la institución militar no pueda actuar de otra manera con grupos élites y con combatientes, digamos, que puedan dijo, tener una... ¿O en qué sentido él usted lo dijo y lo explicó? Dijo, se han desmantelado las Fuerzas Armadas, se han comprado helicópteros que se caían, se han comprado... Puro negociado. Sí, se han comprado radares que no funcionan, aviones viejos que más barato habría sido comprar nuevos que repararlos. Yo creo que ha habido realmente un acoso, se han nombrado ministros que han sido antimilitaristas, pero convencidos profundamente. Esto se está superando felizmente. Oye, Veamos. está comprando en alguna nación asiática, están comprando unos aviones usados nuevamente. Y hay también el nombre de una embajadora que está en esos trances. Yo creo con que otras figuras de yo creo que esto no puede pasar. Yo creo que esto no puede pasar. Todos los ecuatorianos estamos con los ojos puestos en nuestras Fuerzas Armadas porque estamos inseguros. Y es evidente, ¿no?, que cuando pasa esto todos volvemos a ver al soldado. De manera que tengamos fe. Sabemos que la situación es difícil, pero actuando como decimos, vamos a derrotar
a esta amenaza miserable, criminal, que no causa daño como las guerras antiguas, por crueles que pudieron haber sido, que destruyen a nuestros niños con la droga, que destruyen a nuestra juventud, que secuestran niñas, niños para corromperlos y prostituirlos, que matan gente para traficar con órganos. Eso es lo que estamos enfrentando y ellos tienen que saber que vamos a ir con todo, que no vamos a agachar la cabeza, que no nos van a aterrorizar, que este pueblo sabe qué clase de lucha es y qué clase de adversarios son estos criminales miserables a los que tenemos que expulsar de nuestro país, tomar control del territorio y procurar este bien de la paz que es irreparable si es que se lo pierde. Los medios y los periodistas, Arturo. Sí, Gonzalo, creo que es importante reflexionar sobre todo lo que nos trajo acá, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ver más allá, evidentemente, tomar acciones concretas que creo que ya se está haciendo y sobre todo una causa periodística que ya se vuelve una causa de país es que nos faltan tres. Son tres ciudadanos, sobre todo tres padres, hijos, familiares, que ahora mismo están sufriendo por una... O sea, es irónico porque básicamente estaban cumpliendo su trabajo, estaban queriendo informar a la comunidad, estaban sirviendo a la comunidad. Y este acto delincuencial tan infame que se ensaña con gente que no tiene... O sea, ¿por qué? Ahora vemos que son víctimas inocentes las que están sufriendo las consecuencias de 10 años de inacción, de irresponsabilidad. Entonces creo que todos los ecuatorianos debemos ser conscientes de eso y sobre todo estar unidos en función de que necesitamos que los periodistas, el conductor y el fotógrafo regresen sanos y salvos a sus hogares, ¿no es cierto? Y que todos vamos a estar apoyando esa causa y no vamos a descansar hasta que esto se solucione de una forma en la que precisamente ellos vuelvan, se liberen de esas cadenas, ¿no es cierto? Y puedan realmente dar un mensaje de tranquilidad hacia el país y que retomemos pues el control a nivel de la seguridad, las entidades estatales nos devuelvan la calma que evidentemente ahora está trastocada.